Si no se notan, ahí hay unas huellas, están un poco escondidas, pero empezamos hoy una nueva serie y creo que va a ser de mucha bendición porque vamos a estar poniendo, como dice la palabra, nuestros ojos en Jesús, nuestro Salvador. Hay una vez un grupo que vino a visitarnos en la iglesia y después que hicieron su trabajo dejaron unas pulseras que tenía una pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y la idea era que cada vez que uno iba a hacer algo, nos preguntáramos si Jesús estaría en nuestro lugar, ¿qué haría Él? Para que nosotros hiciéramos lo mismo. Ahora, la pregunta es buena y la intención es buena, pero muchas veces nos encontramos en situaciones donde nos preguntamos, ¿qué haría Jesús? Y muchos de nosotros no tenemos la más mínima idea de qué es lo que haría Jesús. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder estudiar cada vez con mayor profundidad la vida de nuestro Salvador para poder conocerle y para poder dar una respuesta exacta de que en una determinada situación, cómo respondería Él para poder imitarle, ¿no? Entonces, durante unas 6 semanas vamos a estar mirando a nuestro Salvador y viendo cómo Él hacía ciertas cosas, cómo se desenvolvía en ciertas áreas, para que nosotros también podamos imitarle y podamos seguir sus pisadas, ¿no? Poner nuestros pies sobre sus huellas. El tema de hoy, hacemos un clic, es sirviendo como Jesús, ¿no? Sirviendo como Jesús. Yo creo que este es uno de los temas más importantes para los cristianos porque hemos sido salvados para servir. Y el servicio es la mejor inversión que nosotros podemos hacer de nuestro tiempo. Estamos haciendo una inversión que tiene un valor eterno, algo que va a trascender nuestra muerte, algo que va a significar tesoros en el cielo cuando servimos a Dios, pero cuando le servimos a la manera de Dios. No todo trabajo que uno haga u obra que uno haga en la iglesia es servicio. Tenemos que definir y tener en claro qué es servir. Y podríamos definirlo de esta manera. Servicio es algo que se hace por amor, para suplir la necesidad del bien, el ser amado, y para la gloria de Dios. O sea que es algo motivado por amor, es algo que está enfocado a suplir la necesidad del ser amado y es algo hecho para la gloria de Dios. Por lo tanto, no solamente es importante lo que hacemos, sino por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Yo puedo pararme aquí y predicar y dar un buen mensaje basado en la palabra de Dios. Y alguien podría decir, has servido a Dios. Pero si yo he estado aquí parado no por amor a Dios y por amor a ustedes, y yo he estado aquí no buscando la gloria de Dios, sino mi propia gloria y mi autoexaltación, entonces no habré hecho un servicio a Dios. Habré hecho simplemente un trabajo, una obra, que va a quedar sin absolutamente ninguna recompensa. Entonces, esta es una iglesia que se caracteriza porque tiene muchas personas sirviendo. Yo conozco muchas iglesias, sobre todo en mi provincia, y creo que esta debe ser una de las iglesias que en porcentaje tiene más personas sirviendo. Hay quienes sirven con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los matrimonios, con las reuniones, con los campamentos, con la música, con el sonido. Hay mucha gente que está involucrada en el servicio y si alguno todavía no está sirviendo, debería estar ya pensando y orando para saber en qué lugar Dios le quiere sirviéndole. Por lo tanto, me ha parecido que empezar con este tema era el mejor tema, el servicio. Y poder poner nuestros ojos en Jesús para poder aprender de Él cómo servir, cómo hacer un servicio realmente que glorifique a Dios, un servicio que sea excelente. He pasado por algunos pasajes y dando vueltas y cuál compartí esta noche. He querido hablar de la crucifixión de Jesús porque creo que la muerte y la resurrección de Jesús y toda esa obra de la cruz es la mayor obra de servicio que Dios y que Jesús hizo a nuestro favor. He pensado también en Filipenses capítulo 2 cuando hablan de la humillación y la exaltación de Jesús, pero me he decidido al final a quedarme
con un pasaje en Juan capítulo 13 donde el Señor Jesús lava los pies a los discípulos. Ustedes los pueden buscar en sus Biblias y también lo vamos a leer aquí en la pantalla. Sin lugar a dudas, el Señor Jesús es el siervo por excelencia y mirándole a Él vamos a aprender muchísimo. En la oración que Él hace en Juan 17 dice: Señor, la obra que me diste que hiciese la he acabado, la he terminado toda. Vos querías que yo te sirva y que haga una obra determinada que habías preparado, yo la he terminado y la he acabado completamente. Qué bueno sería que al final de nuestra vida podamos tener nosotros una expresión como esta: Señor, tenías una obra para mí y yo la he completado, la he acabado. ¿Se acuerdan quién más dijo esto? El apóstol Pablo. Dice: yo he terminado la carrera, he guardado la fe, he hecho lo que vos esperabas de mí, Señor. Solamente me espera esa corona que está guardada. Alguien que también hizo esto fue David. Dice que habiendo servido a su generación conforme a la voluntad de Dios, habiendo hecho lo que Dios esperaba de él, dejó este mundo. Y la pregunta es esta: ¿qué va a pasar al final de nuestros días, cuando nuestra vida en esta tierra se termine y estemos a punto de partir a la presencia de nuestro Señor? ¿Podremos decir como ellos: he acabado la obra, he hecho lo que me has pedido que haga? ¿Qué va a decir allí tu epitafio, digamos, esas palabras finales que a veces se colocan, ¿ha visto?, en las lápidas? A veces dicen cualquier cosa, pero a veces expresan lo que ha sido la vida de una persona. Va a decir: cumplió con la voluntad de Dios, hizo la obra que Dios tenía para él. El otro día estaba pensando en esto, viendo algunas inscripciones en algunas lápidas y me llamaron la atención algunas que no tienen nada que ver, o sea, cosas que estaban escritas ahí simplemente porque sí, no significaban nada. Una decía: aquí yace tal persona, y decía: buen hijo, buen esposo, buen padre, buen amigo, mal electricista casero. O sea, se destacaba más por lo que había hecho mal. Había otra que decía: que en paz descanses hasta que nos volvamos a ver, tu suegra, decía abajo. Y uno puede encontrar cosas así. Había otro que decía: aposté con mi amigo quién duraba más tiempo bajo el agua. Gané, dice. Pero qué bueno sería que en lugar de decir algo sin sentido pueda decir: cumplió con la voluntad de Dios, sirvió a Dios como Dios esperaba que sirviese. Entonces vamos a leer Juan capítulo 13 del versículo 1 y después vamos a mirar algunas cositas ahí. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Para entender todo lo que está ocurriendo aquí, tenemos que volver un poquito atrás para saber qué pasaba entre los discípulos antes de este momento, de esta última cena. Ellos habían estado discutiendo y peleándose entre ellos para ver quién sería el mayor, porque el Señor Jesús ya le había anunciado que Él iba a partir. Entonces, había entre ellos una disputa por quién ocuparía el primer lugar, quién sería el mayor de ellos, quién tomaría el lugar de Jesús. Y estaban allí en ese ambiente de quién va a ocupar el primer lugar. Y esta cena es donde, este capítulo 13 es donde empieza el famoso y conocido llamado Sermón del Aposento Alto. Son apenas unas horas antes de que el Señor Jesús sea juzgado y sea crucificado. Por lo tanto, el Señor va a usar el capítulo 13, 14, 15, 16, terminando con la oración sacerdotal, el capítulo 17 de Juan, para dar lo que es este último sermón, el Sermón del Aposento Alto. Por lo tanto, el Señor sabía que estaba a punto de partir, que toda la obra que Él había comenzado iba a quedar en manos de los apóstoles, de los discípulos. Y Él va a usar este tiempo para decir aquellas cosas y para hacer aquellas cosas que van a ser las más importantes para ellos. No era un tiempo de perder en conversaciones superficiales. Él quería enseñar en esas pocas horas lo más importante. Pero Él se había dado cuenta que sus palabras no habían sido suficientes cuando les enseñó acerca de quién iba a ser el mayor. Él dijo, el mundo maneja otros criterios, otros valores. En el mundo, los que ocupan el primer lugar son aquellos que tienen el privilegio de ser servidos. Pero en el reino de Dios no es así. El mayor es aquel que considera un privilegio servir en el reino de Dios. Totalmente diferente a lo que ellos pensaban y a lo que habían visto en este mundo. No es aquel que tiene más servidores, el mayor, en el reino de Dios, sino aquel a quien más sirve. Pero las palabras del Señor Jesús parecía que no habían entrado todavía en su corazón. Entonces Él decide enseñarles con el ejemplo algo que tengo la certeza, y lo podríamos preguntar después cuando estemos en el cielo a los apóstoles, tengo la certeza de que ninguno de ellos olvidó este momento. Ellos habían llegado a aquella cena, habían pedido allí un lugar prestado para celebrar la Pascua, esta última cena, y estaba todo listo allí como se acostumbraba en aquel tiempo, y había allí también una toalla, una palangana, una jarra, porque lo normal era que cuando se reunían en un lugar se tenían que lavar los pies, porque la forma en que ellos se acomodaban para comer, por el polvo que habían juntado en sus pies durante el camino, era algo muy, antihigiénico el no lavarse los pies y comer todos juntos. Sí o sí era necesario lavarse los pies. Pero este era un trabajo que normalmente lo hacía un esclavo. Y allí no había esclavos. Alguien tenía que tomar ese lugar. Pero los discípulos, ninguno tomó el lugar de un esclavo, tomó el lugar de un siervo. Ellos estaban peleando por quién iba a ocupar el primer lugar, y tomar esa palangana, esa jarra, esa toalla, era como renunciar al primer puesto, según los criterios y los valores que ellos tenían. Entonces todos se sentaron, empezó la cena, y ninguno hizo por hacer el trabajo de un siervo. En medio de todo eso, yo creo que todos estaban sabiendo de que algo no estaba bien, de que esos pies debían ser lavados, pero nadie se decidía a hacerlo. Estoy seguro de que si al único que le tendrían que haber lavado los pies era Jesús, los 12 hubiesen estado totalmente dispuestos a hacerlo. Pero sabían que si tomaban esa palangana, esa jarra y esa toalla para lavar a Jesús, tenían que lavar a todos. Entonces nadie lo hizo. En un determinado momento se levanta Jesús, ellos le miran, Él era el centro de todo eso, Él era el admirado, el maestro, ellos eran sus discípulos.
se levanta y ellos seguramente se preguntaron, ¿a dónde irá? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué nos deja aquí solos? Pero él fue, se quitó el manto, tomó aquellos elementos y comenzó a lavarles los pies. Estoy seguro que quedaron atónitos, no sabían qué hacer, no sabían cómo responder. El único que se atrevió, como siempre, a hacer algo fue Pedro, pero allí el Señor estaba dejando una lección que iba a ser inolvidable para ellos y que también va a ser inolvidable para nosotros. La clase de servicio que Dios espera de nosotros, sus hijos, un servicio humilde y de corazón. Y a mí me gustaría, recorriendo este pasaje, esta historia, mirar algunas lecciones y ver allí, como dice allí, algunas características de un siervo excelente. Yo creo que si estamos aquí sirviendo a Dios, sirviendo a nuestro Salvador, lo queremos hacer con excelencia, de la mejor manera. Quisiéramos que algún día cuando nos enfrentemos a nuestro Señor nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y yo creo que a ninguno nos gustaría haber trabajado mucho y decir, mira, has hecho un servicio que no me ha agradado. Entonces yo creo que si miramos a Jesús y miramos las lecciones encerradas en este pasaje, los que ya estamos sirviendo vamos a saber cómo hacerlo mejor. Y aquellos que quizás todavía no tienen sus manos en el arado, pero quizás esta noche decidan empezar a servir a Dios en la forma que sea, van a tener algunos principios para hacerlo de la mejor manera, de una forma excelente. Entonces vamos a ver la primera lección para ser un siervo excelente. Lo primero es que un buen siervo, un siervo excelente, piensa en los demás antes que en sí mismo. Si quieres ser un buen siervo de Dios, tienes que aprender a pensar en los demás antes que en vos mismo. Dice allí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. En varias oportunidades el Señor Jesús dijo, mi hora todavía no ha llegado, mi hora todavía no ha llegado. Pero en esta noche, en varias oportunidades, Él va a decir, mi hora ha llegado. Aquello por lo cual he venido a este mundo está llegando, el reloj está llegando a la hora exacta en que tengo que pasar de este mundo al Padre. Pero Él sabía cuando decía esta frase que antes de llegar al Padre, Él tenía que pasar por la experiencia de la cruz. Y el Señor Jesús sabía exactamente todo lo que iba a sufrir en esa cruz. Y no solo fue el desprecio de los seres humanos, no solo fue el castigo físico, no solo fue toda esa injusticia y toda esa tortura que Él experimentó en la cruz, sino que Él tuvo que enfrentarse a recibir sobre su propia persona la ira de su Padre. La justa ira de Dios derramándose sobre su Hijo por causa del pecado de todos nosotros. Y Él sabía que se enfrentaba a su momento más duro, más difícil, más crucial. No era fácil lo que le esperaba y Él lo sabía. Por eso en Getsemaní Él va a orar y dice que derrama gotas como de sangre en profunda agonía y mi alma está abatida hasta la muerte, dice a sus discípulos, porque Él tenía que enfrentar esa hora. No tanto de lo que los hombres le iban a hacer, no tanto del sufrimiento físico. Yo creo que lo que a Él le angustiaba era en ese momento donde nuestros pecados iban a ser colocados sobre Él y donde el mismo Dios Padre tenía que castigar a Dios Hijo, derramar su ira sobre Él, en esas horas de tinieblas. Por eso cuando termina ese tiempo, Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y cuando yo pienso en todo lo que el Señor Jesús le esperaba, lo lógico sería que Él esté enfocándose en sí mismo, tratando de buscar fortaleza, contención, comprensión, ayuda. Sin embargo, el Señor Jesús, a pesar de lo que Él estaba a punto de enfrentar, Él estaba pensando en otros. Estaba pensando cómo dejar una enseñanza que sea de mucha bendición para sus discípulos. Estaba pensando en cómo ayudarles, en cómo hacer lo mejor que sea en ese tiempo para fortalecerles a ellos y para animarles a ellos. Un buen siervo piensa en los demás antes que en sí mismo. Cuando te decidas a servir, tienes que saber esto. Las personas a las que están sirviendo, tienes que estar por sobre tus propios intereses. Por eso en Filipenses dice que aprendamos a mirar por los intereses de los demás y no solo por los
nuestros propios, a mirar por otros. Y yo creo que aquí el Señor Jesús nos enseña una primera lección, sencilla, pero a veces difícil, de que pensemos en otros antes de que en nosotros mismos, de que pensemos cómo vamos a bendecir a otros, cómo vamos a edificar a otros, cómo vamos a beneficiar a otros, antes de pensar, ¿qué saco yo de todo esto? ¿Por qué me conviene hacer lo que estoy por hacer? No, ¿por qué le conviene a aquel que voy a servir? Y la primera lección es esta: un siervo excelente piensa en los demás antes que en sí mismo. Y esto significa librarnos de ese egoísmo que es tan natural en nosotros y mostrar más generosidad a la hora del servicio. La segunda cosa que veo aquí: ama hasta el fin, no se cansa, no tira la toalla. Y este va junto con el punto siguiente que después lo vamos a ver, pero primero vemos ahí, dice, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Esto significa hasta el extremo. Quiero decirles que estas personas que él había escogido como discípulos no eran personas fáciles de amar. Tenían sus cositas y durante los 3 años de ministerio hicieron cosas que a cualquiera hubiese dado ganas de dejarlos a un lado y buscar otros. Pero sin embargo dice que el Señor Jesús los amó hasta el fin. Y un siervo excelente es aquel que ama hasta el fin, no se cansa, no tira la toalla. Muchas veces cuando estés sirviendo te vas a encontrar con que aquellos a los que sirves no respondes de la manera que deberían responder o de la manera que esperabas que respondan. Y a veces te va a dar ganas de abandonarlo todo, de tirar todo a un costado y enfocarte, orientarte para otro lado. Pero un siervo excelente, dice el Señor Jesús, va hasta el fin. Va hasta el fin, puede superar todo esto y seguir adelante. Porque uno está sirviendo por amor y el amor todo lo cree y el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre. Y el Señor Jesús demostró que un siervo excelente va hasta el fin. Y el punto siguiente es que un siervo excelente no desiste frente al fracaso, oposición o incomprensión. Aquí tenemos estas cosas en estos dos personajes, Judas y Pedro. En Judas dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, ¿qué cosa? Que le entregara. 3 años estuvo Judas allí en el grupo. Y esto podría el Señor haberlo considerado o visto como un fracaso de su ministerio. Muchas veces te va a pasar que vas a invertir mucho tiempo, muchas fuerzas en una persona, pero al final va a terminar haciendo todo lo contrario a lo que les has enseñado, le has mostrado. Pero no te desanimas, sigues sirviendo. Y fíjense Pedro, lo que yo hago, le dice el Señor Jesús, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. No, Señor, conmigo no lo vas a hacer. Y vas a encontrar personas que se van a oponer. Aunque después el Señor Jesús le explica, él no lo entiende. Y sigue allí insistiendo en su postura, no me lavarás los pies jamás. ¿Sabes? Cuando te decides a servir a Dios, tienes que saber que te vas a encontrar con personas difíciles, con reacciones que te van a desilusionar, que te van a desanimar. Pero una vez que entras en el servicio, tienes que saber que ya no hay marcha atrás. Cuando ya conoces al Señor y te decides a servirle, es ir hasta el final. Pase lo que pase, te respondan como te respondes, reaccionen como reacciones, es amarlos hasta el fin y seguir adelante. El Señor Jesús dice, amó y los amó hasta el fin. Y no desistió y no abandonó en ningún momento, siguió adelante. Pasó por cosas difíciles, pero no abandonó la pelea. En cuarto lugar, un siervo excelente está seguro de su valor y no usa el ministerio. No es alguien que está viendo el servicio como un lugar donde ganar reputación, donde ganar valor, donde recibir el aplauso o el reconocimiento. Sabe lo que vale, pero no por lo que hace o por su desempeño, sabe lo que vale en Cristo. Fíjense, dice allí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y después dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Él no estaba buscando reconocimiento, ni valor, ni su identidad en lo que él hacía. Él sabía perfectamente quién era y todo lo que tenía. Y quiero decirles que para poder servir de una manera fiel a Dios, tienes que saber que tu valor no depende de tu desempeño. Tu valor no depende de lo bien o de lo mal que hagas la tarea.
Tu valor está seguro en Cristo. Lo que somos en Cristo no se puede elevar aún más. Ya estamos más alto de lo que nadie puede imaginar. Somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, somos embajadores de Cristo, somos coherederos con Cristo, somos ciudadanos del cielo. Todo eso ya somos, esa es nuestra identidad, que la tenemos por tan solo haber puesto nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. No podemos ir un poquito más arriba porque hagamos un servicio diferente. Nuestro valor, nuestra identidad está totalmente asegurado en Cristo. No tenemos que buscarlo en nuestro servicio. No tenemos que buscarlo, porque si en algún momento alguien te critica, vas a querer dejar todo. Porque si en algún momento alguien no está de acuerdo con lo que vos estás haciendo, vas a sentir que no estás logrando lo que estás buscando, porque estás buscando cosas equivocadas en el servicio. El servicio no es para buscar tu valor ni tu identidad. Eso lo tenemos en Cristo, por ser sus hijos, por ser hijos de Dios. Eso está asegurado. Lo que estamos tratando es de servir a Dios, aquel que nos dio absolutamente todo, y hacerlo por amor y hacerlo hasta el final. Tenemos que estar seguros de quiénes somos en Cristo. No estar buscando a través del servicio nuestro valor o nuestra identidad, sino siempre vamos a estar luchando ahí con qué cosas hago, qué cosas no hago. Esto me hacen ver bien, esto me hacen ver mal. No, yo sé que no puedo verme mejor de lo que ya soy y de dónde estoy, porque yo estoy en Cristo. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa, porque el servicio que yo realizo no me hace ni más alto ni más bajo. Yo tengo mi identidad y mi valor seguros en Cristo. En quinto lugar, un siervo excelente está atento a las necesidades y está listo para suplirlas. Dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, él vio la necesidad y creo que todos los otros también la vieron, pero no solo la vio, sino que estuvo dispuesto a suplir la necesidad. Yo creo que hay muchas personas que ven la necesidad y dicen, habría que hacer esto, pero no están dispuestos ellos a hacerlo. Muchos son indiferentes, muchos son insensibles, o sea, ven la necesidad pero no le importa, o muchos simplemente son inactivos, no están dispuestos a trabajar. ¿Saben cuando el Señor Jesús habla a los discípulos y les dijo, tienen que orar porque la mies es mucha y los obreros son pocos? Así que vayan y oren al Señor de la mies que envíe obrero a la mies. Y los apóstoles dicen, tienes razón, hay una gran necesidad, vamos a orar. Señor, envía obreros a tu mies. El siguiente versículo dice, bueno, vengan ustedes van a ir ahora. Ustedes son la respuesta a la oración que han hecho anoche. Ustedes son los obreros que Dios envía a la mies. Ahora, nosotros muchas veces vemos la necesidad y oramos por la necesidad. Pero si Dios nos dice, vení, vos vas a hacer la respuesta a la necesidad, quiero que trabajes y suples esa necesidad, muchas veces no estamos dispuestos. Un obrero excelente está atento a las necesidades y listo a suplirlas. No es aquel que va viendo las necesidades y le dice a otro, che, vos tendrías que hacer esto o habría que hacer esto. Si Dios te ha mostrado a vos la necesidad es porque de alguna forma Dios te quiere usar a vos. Entonces es alguien que ve la necesidad y es alguien que está dispuesto a ponerse a trabajar para suplir esa necesidad. Si tal vez no tienes todas las capacidades o los recursos para suplirlas, bueno, buscarás a quienes lo tengan, pero vos vas a estar dispuesto a hacer lo que puedas y hacer tu parte. No simplemente ver y decir, ver, sensibilizarte y estar dispuesto a hacer todo lo que esté a tu alcance para suplir esa necesidad. Un siervo excelente hace esto, está atento a las necesidades y listo a suplirlas. En sexto lugar, un siervo excelente no tiene en poco ningún servicio que se haga para Dios. Saben que lavar los pies en aquellos tiempos era la tarea de la que se ocupaba el esclavo de más bajo rango en una casa. Y a veces nosotros pensamos, no, yo he sido llamado para cosas grandes, para hacer cosas que ningún otro puede hacer. Esos trabajos pequeños, esos servicios pequeños no son para mí, son demasiado chicos. Bueno, este es un error. No existe en la obra de Dios trabajo, servicio que sea pequeño.
todo lo que hagamos para Dios y que lo hagamos de corazón y que lo hagamos con fidelidad, es algo que tiene mucho valor para Dios y para su obra. No hay trabajos grandes y pequeños, hay trabajos hechos con fidelidad o trabajos hechos con un corazón que no ha agradado a Dios. Por lo tanto, un siervo excelente es aquel que, si ve la oportunidad de servir, sea en lo que sea, está dispuesto a hacerlo. No piensa que hay trabajo para creyentes de primera y creyentes de segunda y creyentes de tercera. No, no. Servir a Dios en lo que sea es algo que es un privilegio. Es una inversión eterna y tiene un gran valor y lo tienes que hacer con fidelidad. En una oportunidad fue a predicar Billy Graham en un lugar y había allí un pastor de una congregación del campo, una pequeñita congregación, que tenía mucha admiración por Billy Graham y él quería poder saludarlo, aunque sea ir y tomar su mano por un instante, porque lo veía como un gran siervo de Dios y quería saludarlo. Y bueno, pudo llegar hasta donde estaba Billy Graham, tomó su mano y dice: yo tenía muchos deseos de saludarlo. Yo soy un pequeño siervo, dice, de una iglesita rural de unos pocos miembros y quería saludarlo porque lo admiro, usted es un gran siervo de Dios. ¿Y saben qué le contestó Billy Graham? Eso no existe. Usted y yo somos siervos del Dios Altísimo. Lo importante no es lo que hacemos ni dónde estamos, sino al gran Dios al que servimos. Por lo tanto, cuando sirves a Dios, aunque sea en una tarea pequeña, insignificante, que quizás otros pueden despreciar, vos tienes que saber que no es importante lo que estás haciendo, sino a quién estás sirviendo. ¿En quién estás invirtiendo tus dones, tus talentos, tus fuerzas, tu dinero? En el Dios Altísimo, en el Dios eterno, en el Dios de los cielos. Por lo tanto, no hay trabajo o servicio que sea pequeño, porque es un servicio a un Dios grande y maravilloso y es un privilegio servirle de la forma que sea y en el lugar que sea. Por lo tanto, un siervo excelente no tiene en poco ningún servicio que se haga para Dios. En séptimo lugar, un siervo excelente, su servicio produce refrigerio, alivio y limpieza. Dice aquí: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. ¿Por qué leo esta parte cuando toco este punto? Porque si bien esta es una historia que relata algo que ocurrió literalmente, el Señor Jesús va a tomar esto también como una alegoría, va a tomar esto como una metáfora. Hay una lección detrás de lo literal de la historia, hay una lección espiritual. Porque Él dice, el que está bañado no necesita sino lavarse los pies, aunque ustedes ya están limpios, pero no todos, y dice que estaba hablando de Judas. ¿Cuál era la enseñanza que estaba aquí transmitiendo el Señor Jesús? En aquel tiempo, lo que se acostumbraba era que las personas se bañaban en su casa o en un baño público cuando tenían una reunión, y al llegar al lugar de la reunión, puesto que andaban en sandalias y los caminos eran polvorientos y de tierra, llegaban con sus pies todos sucios. Entonces, no era necesario darse nuevamente un baño, solamente sus pies se habían ensuciado. Por eso era la costumbre del lavamiento de los pies. Entonces, cuando él después toma esta figura para decir: ustedes ya están limpios todos, pero no Judas, no estaba diciendo que Judas no se había bañado en los baños públicos, sino estaba hablando de que él aún no había tenido el lavamiento en cuanto al perdón de sus pecados, o sea, un lavamiento espiritual. Lo que estaba enseñando es simplemente esto: cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos limpiados de nuestros pecados, somos bañados. El problema de nuestro pecado se ha solucionado. Pero diariamente tenemos que confesar nuestros pecados, esos pecados del polvo de camino que se nos pegan en los pies, para poder mantener esa comunión con ahora nuestro Padre Celestial. Ahora, aquí dice: su servicio produce refrigerio, alivia y limpieza. Y yo quiero mostrarles de que ese lavamiento traía literalmente estas cosas, traía refrigerio, alivio y limpieza. Alguien que había caminado por muchos kilómetros por un camino polvoriento, llegaba con sus pies sucios, con sus pies cansados, con sus pies acalorados, y este lavamiento realmente era algo agradable. Traía estas cosas: refrigerio, alivio y limpieza. Y quiero decirles que cuando nosotros servimos, nuestro servicio debe
producir estas mismas cosas en el corazón de las otras personas. Hay algunos que sirven, pero en medio del servicio van dejando personas heridas. Van dejando personas que se han sido ofendidas y maltratadas por esa persona que supuestamente está sirviendo. En el grupo de servicio produce malestar. Siempre es una persona que produce conflictos. Bueno, esta no es la forma de servir a Dios. Si estamos siendo esas personas que siempre somos el problema, que siempre somos el que causamos heridas, que siempre somos el que estamos ofendiendo al hermano, que siempre estamos siendo el factor de discordia, tienes que replantearte cómo estás sirviendo a Dios. Porque un servicio que se hace bien a Dios no produce estas cosas. Produce alivio, produce refrigerio y produce limpieza. Tu presencia en un grupo de servicio va a ser de bendición a los otros, va a ser de motivación a los otros, va a ser de aliento a los otros, va a ser de edificación a los otros. Por lo tanto, examina tu corazón. Si vos sos el problema en medio de un grupo de servicio, examina tu corazón y pregúntate por qué yo estoy produciendo todas estas cosas y no las cosas que producía el Señor Jesús. Examina tu corazón. En octavo lugar, enseña con palabras y respalda con su ejemplo. Dice así, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Su conducta coincidía con su credo, su prédica coincidía con su práctica. Enseña con palabras, pero respalda con su ejemplo. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces podemos enseñar muy lindo y podemos decir palabras muy lindas, pero después nuestra vida no respalda lo que decimos con nuestras palabras. Y vamos borrando con el codo lo que escribimos con las manos. Y hay personas que nos pueden decir, mira, tus hechos me hablan tan alto que no puedo escuchar tus palabras. Tu palabra, tu prédica es muy linda, pero tu vida realmente me hace olvidar de todo lo que has dicho. El Señor Jesús dice que enseñaba con palabras, pero respaldaba con su ejemplo, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y nosotros debemos vivir de tal manera que los que vengan detrás puedan ver nuestras huellas, puedan poner sus pies sobre nuestras huellas y puedan andar de una manera que agradan a Dios y que honra a Dios. Entonces, si quieres servir a Dios, tienes que saber que no es importante el conocimiento que tengas de la Biblia y lo fiel que seas en transmitirlo, sino lo fiel que seas en vivir ese conocimiento diariamente en tu propia vida. Y me quedan dos más. El noveno, se cuida del peor enemigo que tiene un siervo, que es el orgullo. Yo le he cambiado este título a mi mensaje. En un principio se llamaba 10 verdades para un siervo 10. Pero digo, si le digo 10 verdades para un siervo 10, la mitad se va a ir antes que empiece el sermón, así que no les quería decir cuántos puntos tenía. Así que ahora ya me queda uno, se lo puedo decir tranquilo. El penúltimo es: se cuida del peor enemigo que tiene un siervo, que es el orgullo. Pues si yo, dice el Señor Jesús, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dice, yo soy el Señor y yo soy el Maestro. Ustedes me llaman así, y lo soy. Eso no era falta de humildad, ¿entiende? Es sencillamente, tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos parados. No es falta de humildad reconocer que Dios nos ha dado dones y talentos y lo podemos desarrollar y lo podemos usar de una manera excelente. No es orgullo eso, es reconocer lo que tenemos por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Pero dice el Señor, si yo siendo lo que soy, he hecho este trabajo que ustedes han considerado demasiado bajo para ustedes, ustedes deberían hacer lo mismo. Ustedes deberían hacer lo mismo. Cuando Él dice yo soy el Señor, significa, si yo soy el Señor, ustedes me tienen que obedecer. Y ustedes me dicen maestro, si yo soy el maestro, ustedes me tienen que imitar. Entonces ustedes van a tener que hacer lo mismo que yo he hecho, porque soy el Señor y le estoy mandando a servir, de la forma que sea. ¿Saben cuando nosotros despreciamos algún servicio? ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Yo soy más grande, yo soy más importante, yo soy más valioso que Jesús. Porque Jesús hizo el servicio más bajo que había en ese momento. Lo que hacía el esclavo de menor rango, Él lo hizo sin ningún problema.
Y él dice, el siervo no es mayor que su señor, y el discípulo es mayor que su maestro. Por lo tanto, si yo no lo quiero hacer, estoy diciendo, yo soy mayor que mi señor y que mi maestro. Tened cuidado con el orgullo. El orgullo te hace pensar que sos más de lo que sos, que mereces más de lo que mereces, que sabes más de lo que sabes. Y cuando una persona empieza a servir con orgullo, en muy poco tiempo su servicio deja de surtir efecto. Las personas dejan de ser bendecidas. Las personas empiezan a rechazar a alguien que muestra orgullo en su vida. El Señor Jesús siempre mostró humildad y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y terminamos con el último. Un siervo excelente hace el ministerio con un corazón lleno de paz y de gozo. Si sabéis estas cosas, dice el Señor, bienaventurado seréis si las hiciereis. ¿Ha visto esas personas que sirven pero que siempre se están quejando? Que siempre están molestos porque yo tengo que hacer todo, y a mí me dejan solo, y se han comprometido pero no ha venido ninguno, y la peor carga me la ponen sobre mis espaldas, y siempre está con quejas, y siempre está amargado, y siempre está criticando. Algo está mal, algo está mal. Dice el Señor, si vos haces esto de la manera en que yo te indico que lo hagas, vas a tener paz y vas a tener gozo, vas a ser bienaventurado si las haces. Está como María, como Marta, ¿se acuerdan? Ella estaba sirviendo, hacía las cosas que tenía que hacer, trabajaba mucho, pero estaba enojada, ¿eh? Pasaba barriendo y le pasaba la escoba por arriba del pie del Señor y por arriba la pierna de María, y pasaba y se quejaba y pataleaba, hasta que el Señor le dice, Marta, estás afanada y turbada en muchas cosas, te has sobrecargado y estás sirviendo con amargura, de una manera quejosa. Esto no me honra, esto no me agrada, este servicio no sirve. Si vos estás en un ministerio y siempre te estás quejando y siempre estás criticando y siempre estás amargado, deja ese ministerio por un tiempo. Sentate a los pies del maestro y empezá a orar y empezá a aprender y empezá a fortalecer tu comunión. Y cuando estés bien con el Señor Jesús vas a volver a servir con gozo, con alegría, con entusiasmo. Y puede ser que otras personas no hagan las cosas todo lo bien que quisieras que la hagan, pero no va a ser un motivo para que vos estés amargado. Vos vas a hacer lo que tienes que hacer y lo vas a hacer con gozo porque es un privilegio servir al Señor. Saben que si quieres aprender a servir, tienes tanto para ver del Señor Jesús. Él dijo, yo no he venido para ser servido. Yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. Puedes leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Toda su vida fue una vida de servicio. Y todo su servicio fue un servicio ejemplar del que podemos aprender tanto. Yo simplemente he tomado 10 puntos en esta noche y yo espero que esto te ayude a rever la forma en que estás sirviendo y a que puedas servir a Dios como Él se merece, con excelencia, de corazón, con gozo, siendo una bendición a otros, honrando y glorificando su santo nombre. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos pueda ayudar a servirle como Jesús le sirvió. Querido Padre, te damos gracias en esta noche porque tu palabra es maravillosa, Señor. En ella encontramos la enseñanza, encontramos la exhortación, encontramos la guía, encontramos todo, Señor, para llevar una vida espiritual y un servicio que te honre, te glorifique y te agrade, Señor. Y cuando miramos a nuestro Señor Jesús, no hay duda. Tenemos allí un ejemplo maravilloso a imitar, a seguir, sin temor a equivocarnos cuando ponemos nuestros pies en sus huellas, Señor. Te damos gracias por nuestro amado Salvador, por su vida perfecta y maravillosa, y te damos gracias, Padre, porque tú nos has sellado con tu Santo Espíritu, que nos capacita a cada uno de nosotros para poder seguir las pisadas del Maestro, Señor. Que podamos hacerlo en nuestro servicio, Señor, y que nuestro servicio te pueda honrar, agradar y pueda ser de gran bendición para tu iglesia, Señor, en este lugar y para las almas que tú pongas en nuestro camino, que podamos bendecirles a través de nuestro servicio fiel, Señor, fiel a ti. Gracias por este tiempo, dejamos lo que resta de la reunión en tus manos, agradeciéndote todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.